el próximo evento va a ser la presentación de libros sobre narconarrativa. Tenemos El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo, de Alejandra Ibarra. Yo no he dicho tu segundo apellido para no meter la pata. Shaul. Y el segundo libro, Los carteles no existen, de Osvaldo Zavala, que debe de estar por ahí por llegar. El moderador va a ser el señor Daniel Fernández. Así que somos pocos, pero el aplauso va a ser grande. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Antes que nada quisiera expresar mi agradecimiento a Rosalía Reyes, coordinadora de este magnífico festival, por haberme invitado a participar como moderador de este panel en el que me encuentro de verdad en excelente compañía. A continuación tendremos el gusto de escuchar a dos autores que nos hablarán de sus libros que giran en torno al tema del narcotráfico y más específicamente al tema de la narconarrativa, cuyas manifestaciones se están dando en tantos y tan variados ámbitos, el académico, el periodístico, el literario y por supuesto en el cine, la música, las series, las telenovelas, en fin, no hace falta ni decirlo, creo, que la narconarrativa es un tema de suma vigencia y relevancia para nosotros. Y es un tema también que se presta a la discusión, al debate y a la polémica, como veremos más tarde. Tengo el privilegio de tener a mi lado a Alejandra Ibarra Chao, politóloga y periodista, cuya labor periodística ha sido ampliamente reconocida. Ha sido finalista de varios premios, incluido el Premio Internacional de Crónicas de Nuevas Plumas. En el año 2018 recibe una beca del prestigioso Brown Institute for Media Fighters, con el objeto de fundar el archivo Democracy Fighters, que recoge y conserva la obra de los periodistas que han sido asesinados en México por ejercer su profesión. Como corresponsal de Río 12, semanario periodístico de investigación de Culiacán, Sinaloa, cubrió el juicio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, presunto cabecilla del llamado Cártel de Sinaloa. De esa experiencia surge el libro, la apasionante crónica que tengo entre mis manos, El Chapo Guzmán, el juicio del siglo. Sin más dilación, pasaré a cederle la palabra a Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Rosalía por la invitación y por organizar. Y muchas gracias, doctor Fernández, por estas palabras tan generosas. Me gustaría contarles un poco sobre mi experiencia cubriendo el juicio y escribiendo el libro. El motivo el cual me lleva a mí a cubrir este juicio fue una serie de combinaciones de circunstancias muy específicas que si yo hubiera tratado de calcular nunca hubieran salido así. Justamente como comentó el doctor Fernández, yo estaba trabajando y sigo trabajando en la Universidad de Columbia dirigiendo un proyecto que agrega todos los trabajos de los periodistas que han sido asesinados en México. Seguramente ustedes lo sabrán, pero México es uno de los países más violentos para el periodismo en el mundo. Entonces, recopilando estos trabajos y haciendo investigación hemerográfica, yo contacté con Ismael Bojorquez, el actual director del semanario Río 12, que está en Sinaloa, y le pedí información del cofundador del semanario, que era Javier Valdés, a quien asesinaron en 2017. Entonces empiezo a hablar con Ismael sobre esta investigación para poder agregar los trabajos de Javier, e Ismael me dice, ¿por qué no cubres el juicio para nosotros? En ese momento yo no sabía si era en serio, si era broma, pero la oportunidad que eso representaba para mí como periodista, para poder seguir la investigación de los asesinatos de periodistas, fue un momento incalculable, ¿no? Entonces yo le digo a Ismael, sí, Ismael, pero en serio, no es broma, ¿no? Ismael me dice, no, de nosotros tampoco es broma. Y le digo, va. Me pongo a averiguar cómo entrar, le pido la carta de él como editor para que me acrediten, llego ahí a averiguar cómo entrar. El primer día me paro afuera de la corte federal de Nueva York a las 5 de la mañana y cuando entro a la sala 8D me doy cuenta que no voy a poder salir. Que los 3 meses que va a durar el juicio voy a estar ahí. Y el primer día, el abogado de la defensa, Jeffrey Lichtman, hace un comentario que dice, en este juicio vamos a hablar de muchas cosas y una de ellas va a ser un asesinato que se cometió en 2017, incluso después de que el Chapo ya hubiera sido extraditado.
y en ese momento yo pienso, seguramente es el asesinato de Javier Valdés. Y ese es uno de los motivos que me mantiene los 3 meses ahí para ver qué se va a decir de información y qué se va a ofrecer en ese juicio. Y otro de los motivos que me mantiene ahí es saber que estoy presenciando algo histórico, ¿no? Hola, Osvaldo. Hola, mucho gusto. Perdón que... No, por favor. Y entonces, pues el libro es eso, ¿no? Son esos 3 meses de crónica y ensayo donde yo cuento cómo es estar en ese juicio. Va más allá de lo informativo, va más allá de la noticia diaria que teníamos que sacar, y es llevarlos conmigo a esos momentos de asombro, de ver al Chapo Guzmán a unos metros así y darme cuenta que es un hombre común y corriente con una infección en los oídos, ver cómo llega y saluda a sus abogados de mano, convivir con su esposa en el baño, en la cafetería de la corte, oír a las traductoras que tienen miedo de estar traduciendo lo que dicen los otros narcotraficantes. E incluso también otra línea es la comunidad de periodistas que ahí se forma, que se convierte en una comunidad estrecha donde nos apoyamos muchísimo y donde nadie ahí entiende lo que estamos viviendo más que los unos y los otros, ¿no? De hecho, aquí está un compañero de esa cobertura, ahí al fondo, Juan, y se ha convertido en una comunidad que incluso trascendió al juicio, ¿no? Pero eso es el libro, es llevarlos ahí, experimentar como lo experimentamos, ver esos momentos que parecerían irreales, pero son verdaderos, ver cómo traían a 14 personas que decidieron traicionar a Guzmán Loera para aportar pruebas para la fiscalía, y momentos que de repente parecían de película, pero estaban sucediendo, y además añadían y añaden mucho a la historia, a la conversación política de México, la binacional, y pues son como estos momentitos. No sé si tengan preguntas, yo creo que eso es todo lo que podría decir, pero si quieren platicarlo más me encantaría, y regreso la palabra al moderador. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro siguiente participante. Tengo el privilegio de tener a mi lado al doctor Osvaldo Zavala, narrador, periodista, profesor de literatura y cultura latinoamericanas en el College of Staten Island, y en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Aparte de ejercer su cátedra en estos 2 centros de estudio, colabora de manera regular en la revista Proceso. Son notables sus valiosos estudios sobre asuntos literarios y culturales. Aquí, por ejemplo, estoy pensando en su libro La modernidad insufrible, Roberto Bolaño, en los límites de la literatura latinoamericana actual, del año 2011, así como de otro estudio suyo, Volver a la modernidad, genealogías de la literatura mexicana del siglo, salido a la luz en el año 2018. Como novelista, en el 2011 publica una magnífica novela titulada Siembra de nubes. Yo he de confesarles que envidio tanto su prolificidad como los títulos de sus libros, siempre tan elocuentes y contundentes. Ejemplo de esto último es el título del libro que hoy nos presenta, Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Es un título que sorprende, que toma a uno como de sorpresa, despertando nuestro interés de un solo golpe. Ahora sí, Osvaldo, pasamos contigo. Muchas gracias. Bueno, primero, disculpas por la tardanza. Vengo de la universidad, estamos en una reunión y elegimos caminar y pensé que íbamos a llegar más pronto, pero al final descubrimos que no. Pero bueno, ¿sí? Hacia el final vamos a hacer preguntas, perdón, disculpe. Ok. Bueno, no, es un placer estar acá con Daniel, que es un gran amigo de hace muchos años, y Alejandra, que no nos conocemos, pero que conozco tu trabajo y por supuesto me parece muy importante y bueno, y súper útil para agendas como la mía, ¿no? Donde estoy yo pensando el fenómeno del narcotráfico desde un punto de vista más cultural, más lingüístico, político, y para lo cual, pues desde luego necesitamos el valiosísimo trabajo, el valiente trabajo de los periodistas que se acercan a la cobertura más importante, en este caso en el juicio del Chapo, que además, pues que con ese enorme sacrificio, ¿no? De estar ahí día a día, y como tú cuentas en tu propio libro, ¿no? De llegar a las 5 de la mañana para evitar el turismo de las cortes, que es un fenómeno rarísimo, ¿no? Que llegan, fascinante, ¿no? Sí, que llega gente a tratar de ver el juicio como si fuera parte del show, ¿no? De esos juzgados que aparecen en la televisión. Pero bueno, mi libro en realidad es un esfuerzo de análisis sobre el discurso en torno al narcotráfico, y dialogar seguramente muy bien con el trabajo de Alejandra y con el trabajo de otros periodistas que se han acercado al fenómeno del narco.
Pero tal vez la intervención de mi libro lo que busca es poner en la discusión una perspectiva crítica a pensar cómo es que llegamos a decir lo que decimos sobre el narcotráfico, es decir, cómo es que empezamos a aceptar mucha de la información que comúnmente reproducimos y nos contamos entre nosotros mismos, ya no solo desde el periodismo, sino en la cotidianidad, ¿no? Es decir, pensar que en estos últimos 20 años el narcotráfico se ha vuelto un tema central en el espacio político mexicano, en el espacio cultural mexicano. Y a mí me interesó entender cómo es que llegamos ahí, cómo fue que hace tal vez 30 años el narcotráfico no tenía esa prominencia como una amenaza de seguridad nacional, como algo que aterraba, como algo que suponía un papel determinante en la vida política, esto que ahora comúnmente pensamos, ¿no? Que los traficantes son capaces de quitar y poner candidatos presidenciales, de sobornar con millones de dólares a los expresidentes, de intervenir en las elecciones estatales o municipales, de hablar de un narcoestado, ¿no? Cuando tal vez hace algunas 3 décadas eso era impensable, ¿no? En el espacio mexicano. Entonces, algunas de esas preguntas guiaron mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo propongo con este libro, sé que cuando digo los cárteles no existen es un poquito, parece provocador de entrada, pero no es una provocación, es una invitación a pensar primero que nada el lenguaje, ¿no? Cuando digo los cárteles no existen, es muy común entre la gente que escucho en las presentaciones que me dicen, bueno, ¿y la violencia qué? Y me parece importante esa primera reacción que despierta el título, porque creo que es parte de lo que trato de explicar en el libro. La palabra cártel y la manera en que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos históricamente han diseminado el discurso sobre el narcotráfico nos ha hecho creer que todo en materia de violencia, sobre todo en el caso mexicano, está vinculado al narcotráfico de algún modo. Entonces es bien interesante notar que en el momento en que uno quita la palabra cártel de la discusión, sentimos que se nos mueve el piso, ¿no? Y que de algún modo nos quedamos sin explicación. Y ese es digamos, el primer argumento del libro, que la idea del cártel o las guerras de cárteles que sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón se nos fueron vendiendo, se volvieron en la explicación estandarizada para la violencia en México, ¿no? Se volvió en la explicación inmediata de la cual el gobierno echó mano para justificar, varias cosas. Primero, la militarización del país, el enorme gasto público que hicieron en el aparato securitario en México, que fue desmedido a partir de 2000 en adelante, pero sobre todo después de la presidencia de Felipe Calderón, creció exponencialmente el tamaño de los aparatos de seguridad, se duplicó el tamaño del ejército, de las policías federales, y con ello después, en el sexenio de Calderón, la idea del cártel como una amenaza de seguridad nacional justificó el despliegue de ese aparato de seguridad por diferentes zonas del país, como sabemos en estos llamados operativos conjuntos de esos años, donde el ejército, la policía federal y las policías estatales de diferentes zonas del país aceptaron la militarización extraordinaria, casi total de muchas de las ciudades. Yo soy de Ciudad Juárez, en mi ciudad, por ejemplo, pues había más de 10,000 efectivos que tenían puntos de revisión casi cada kilómetro de la ciudad. Entonces vivíamos una zona de sitio, una zona sitiada por las fuerzas federales, y parte de lo que permitió que la opinión pública aceptara y legitimara la violencia de esa militarización se debe, desde luego, al discurso sobre el narcotráfico, ¿no? Esta idea de que los narcos estaban tomando las ciudades, de que los narcos tenían control. Y toda esta mitología espesa y extraordinaria que se repite una y otra vez y que se recicla en tantos productos culturales que conocemos, ¿no? En las películas, en las series de televisión, en Narcos México, en los narcocorridos, etcétera. Pero que cuando periodistas con buen ojo crítico, como Alejandra, por ejemplo, observan el juicio, pues descubren que hay una gran mitología detrás de todo esto, ¿no? Que el mito del narco y un hombre como el Chapo son irreconciliables, ¿no? O sea, cuando lo vemos ya desvencijado, derrotado, incapaz de abrazar a su esposa sin un 5, o por lo menos un 5 que sea detectable, sin dinero y sin recursos políticos, no podemos comprender cómo es que aceptamos que en nombre de una guerra contra el narcotráfico se militarizara el país de ese modo. Entonces el libro pues, es una invitación a desarmar ese lenguaje, a desarmar esa explicación oficial y a pensar de otro modo los efectos de la militarización, los efectos de este discurso de seguridad nacional. Uno de los puntos que trato en el libro es que esa guerra en contra del narcotráfico en realidad fue
el nombre público de diferentes estrategias políticas del gobierno de Calderón y del de Peña Nieto que tenían que ver con otros fines políticos en mente. Por ejemplo, en el caso muy específico de algunos de los estados como Tamaulipas o Coahuila o Chihuahua, Baja California, la guerra contra el narco y la militarización que conllevó la guerra contra el narco estaba enmascarando la violenta apropiación ilegal de territorios ricos en recursos naturales. Ese es un trabajo que se ha hecho en parte por algunos valientes también periodistas, colegas que han trabajado esa relación entre extracción, entre extractivismo y militarización, y también el trabajo de ciertos académicos en México y fuera de México. Entonces lo interesante es ver cómo en las zonas de mayor militarización del país son también las zonas de mayor extracción de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el caso más inmediato y más evidente es el de Tamaulipas, donde tenemos una de las grandes reservas de gas natural, tal vez la reserva de gas natural más importante de México. Y en medio de la supuesta guerra contra los Zetas, el gobierno de Peña Nieto y también el de Calderón iniciaron este gran proyecto, ¿no?, de construcción de un poliducto que recorre todo el estado de Tamaulipas y cruza toda la frontera, y nadie nos puede explicar cómo en medio de la supuesta guerra de cárteles el gobierno federal invirtiera una cantidad estratosférica para echar a andar esa obra de infraestructura, y cómo los ingenieros de las transnacionales, de varias de las empresas transnacionales que empezaron la extracción, no tuvieran casi ningún inconveniente en desarrollar la exploración y después la extracción del gas natural, ¿no? Empresas como por ejemplo Sempra Energy, que es conocida como una de las empresas de tremenda rapiña geopolítica, ¿no?, que está metida, ha sido acusada de numerosas atrocidades y de delitos, ¿no?, en todo el planeta, no solo en México, y que está enormemente vinculada con estos momentos de extracción que están escondidos detrás del discurso del narcotráfico. Entonces me interesa mucho esta discusión con Alejandra en ese sentido, porque creo que cuando uno observa el juicio del Chapo, y es algo que creo que cuando escucho a los reporteros que lo han cubierto lo confirmo, hay unas enormes contradicciones, ¿no?, en cómo se presentaba la información y la idea misma del traficante como este hombre, esta mente criminal que dirigía un monopolio de la cocaína, que tenía supuestamente presencia en 53 países del mundo, etcétera, no coincidía o coincidía mal, ¿no?, con el tamaño de la evidencia que se presentaba. Por ejemplo, ustedes recordarán que se le imputaban que eran 14 mil millones de dólares de lavado de dinero, y al final se le sentenció por 12.600 millones de dólares, me parece fue la sentencia. Sí. 12.600 millones de dólares en como 20 años de tráfico Como de drogas, 30. 30. Uh-huh. Y es interesante ver esa cifra, por ejemplo, ¿no?, la cifra a la que llegaron a través de decomisos, etcétera, en la acusación formal, en el indictment lo van tasando, ¿no?, decomiso por decomiso, y digamos que juntando todos sus recibitos les alcanza 12.000 millones de dólares. Nos parece una cifra fuerte, pero si consideramos, por ejemplo, que el mercado de la marihuana legal en Estados Unidos, donde ya hay 11 estados en los que circula la marihuana, está alcanzando casi 20.000 millones de dólares anuales, no puede uno comprender cómo este hombre que monopolizaba la cocaína ilegal, con supuestamente el gran imperio de la droga, su actividad no llegue a más de 12.000 millones. Y claro, nos dicen, bueno, es que son los decomisos, lo que pudimos ver. Pero eso es parte del problema, ¿no? Que mientras que la realidad de los decomisos y de la actividad antidroga es bastante humilde, el discurso, ¿no? El discurso eleva a estos traficantes al grado de monstruos transnacionales geopolíticos, con el fin, de nuevo, primero que nada, de conseguir el consenso hemisférico de estos estados militarizados, en parte por la razón imperial estadounidense. Es decir, Estados Unidos tiene enormes intereses de seguir militarizando México, Colombia, hacer circular armas y, por supuesto, dominación política, y lo consigue en buena medida gracias a estos discursos de seguridad nacional, que desde luego no se reducen al tema del narco, ese es el de la mesa de hoy, pero que han tenido otros nombres, ¿no? El comunismo, ahora los migrantes, triste y trágicamente pareciera que es el nuevo enemigo de esta lógica de seguridad nacional. Se habla ahora en México de militarizar las fronteras, y lo está haciendo el presidente López Obrador para detener migrantes, ellos dicen para rescatarlos, ¿no?, de una manera muy siniestra.
Sí, ese es el discurso ahora López Obradorista, ¿no? Se trata de rescatar migrantes, deteniéndolos, y en vez de deportarlos se dice que los devuelven, ¿no? Un poco como ellos entran en sus recursos para sanitar el lenguaje, ¿no? Entonces es muy interesante pensar esta estructura de significación en torno al narcotráfico, y pues esa es la aportación de mi libro, ¿no? Pensarlo críticamente, desconstruirlo y acompañar el proceso de comprensión colectiva de estos fenómenos que desde luego inicia el periodismo, y que me parece que es importantísimo y afortunado que podamos contar con periodistas jóvenes y valientes que estén acompañando estos procesos. Sí, muchas gracias. Ahora sí, yo creo que llega la hora de abrir el foro y a preguntas y respuestas. ¿Puedo decir por una cosa supuesto. breve antes? Sí, sí. Bueno, me encanta que estemos en esta mesa y me parece súper interesante tu trabajo, Osvaldo. Creo que parte de lo que dices se vio mucho reflejado en el juicio. Por ejemplo, en algún momento mencionaron que fue el gobierno el cual los nombró Premio Federación y luego Cártel de Sinaloa, ¿no? Ahora, otra cosa que me parece muy interesante y creo que va muy de la mano con lo que propones, si efectivamente el gobierno los nombra cárteles, que sería esta idea de que se están poniendo de acuerdo para fijar un precio y para traficar o para comercializar juntos. ¿Cómo funciona sin la tener- palabra cártel Claro, en el campo de la economía? claro, Claro, ¿no? como un monopolio, ¿no? Claro. Sin competencia de otros actores iguales. ¿Cómo es que terminan en guerra, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué no los regulan como un cártel económico? Claro. ¿Por qué no hacer una regulación de precios de un mercado que no sea mercado ilegal, que no sea mercado negro? ¿Y por qué los acaban combatiendo como si la droga fuera un agente propio, ¿no? Que puedes matar a balazos, ¿no? Entonces, Claro, la palabra cártel es un contrasentido totalmente, ¿no? Es un En el discurso contrasentido. oficial. Además, lo interesante es que se pelean en México, pero acá no. Claro. Acá, felizmente, ¿no? Quién sabe cómo hacen para mantener la paz, ¿no? Y los dueños de la cocaína en Chicago no vienen a hacerle la guerra a los de Nueva York, ni a claro, los de Los acá se Ángeles. consume y se distribuye, ¿no? Sí, sí, quién sabe cómo el dinero fluye y todos están en paz. E incluso ¿no? las farmacéuticas también le entran, ¿no? Entonces Claro. no solo son la droga ilegal, también son los opiáceos, ¿no? Por la parte de las farmacéuticas. Entonces me parece súper interesante y creo que hay muchas cosas que combinar en ambos trabajos. Por otro lado, me parece fascinante lo que dices del uso del lenguaje y cómo lo normalizamos. Yo creo que ahí los periodistas y los medios hemos tenido un rol bien particular en la cobertura del narco. Y es llegar ahí y empezar a cubrir cosas sin cuestionarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro rescato una parte de género con el testimonio de Lucero Guadalupe Sánchez López, la que fue la amante del Chapo. Y varios medios salieron y lo primero que era como la amante del Chapo, ¿no? La Chapo diputada. Todo esto como sin cuestionar algo que de facto ya traemos, ¿no? Como si hay una mujer es porque era la amante y ese es su valor en este juicio y esas son las cosas que hay que rescatar, ¿no? Y es algo que trato de combatir un poco. Y ya lo último, es que me emocionó lo que dijo Osvaldo. Y lo último, yo trabajo ahorita haciendo un archivo del trabajo de los periodistas asesinados en México. Y viendo incluso cómo los periodistas cubren en diferentes municipios del país al narcotráfico en las últimas 2 décadas, a mí me gusta mucho el uso del lenguaje. No soy experta para nada como tú, pero me interesa, ¿no? Y hay muchas cosas que veo y cuestiono que me parecen fascinantes. O sea, ¿en qué momento un periodista cubre que el sicario se llamaba el Cumbias? ¿Por qué un sicario se llama Cumbias? Del cártel de los artistas, ¿en qué momento ese cártel o ese grupo de crimen organizado decidió autodenominarse artistas? ¿Por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué lo normalizamos y lo hacemos realidad al reportarlo Bien. así? Incluidas cosas como los encajuelados, los encobijados, los levantados, ¿no? O sea, ¿en qué momento aceptamos que esta es nuestra realidad y la reproducimos sin cuestionarla, ¿no? A través del lenguaje. Pues ese es uno de los temas centrales, me parece, para pensar en la relación entre medios y discurso oficial. Yo traté de abordarla también en mi libro y me parece importantísimo lo que señalas, porque creo que es justamente el momento en el que el periodista reproduce el lenguaje oficial, que éste adquiere esta densidad histórica, ¿no? que aparece ante nosotros como lo real, ¿no? Es decir, antes de que el periodista lo publique, pues, sobre todo en México, que tenemos esta perenne desconfianza de nuestro gobierno, no podemos aceptarlo, pero en el momento en que el reportero lo publique y nos habla de tal o cual cártel, ¿no? Del operador financiero, de no sé dónde, ¿no? Del jefe de sicarios, etcétera,
pareciera que estas cosas de pronto adquieren esta realidad, ¿no? Pareciera que esa palabra sin referente adquiere un referente, como si tal cosa existiera. He dado clases para periodistas en México y aquí, y siempre me parece interesante decirles, bueno, me gustaría que en una rueda de prensa, cuando la PGR, o bueno, ahora la Fiscalía en México presenta, por ejemplo, a estos muchachos detenidos y los en una rueda de prensa dicen, bueno, estamos aquí ante el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece interesante que un reportero dijera, por ejemplo, bueno, ¿qué es un operador financiero según la Fiscalía, ¿no? O sea, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener, ¿no? el operador financiero? ¿Tendrá que tener un MBA, ¿no? ¿Qué tipo de software utiliza, ¿no? ¿Cuántas lenguas habla? Seguramente tiene que hablar por lo menos inglés, ¿no? No creería por lo menos eso. Y bueno, que nos explique un poco qué tipo de trabajo había hecho para ese cártel, ¿no? ¿Qué evidencia hay, ¿no? Que nos demuestra que este muchacho o persona, o quien sea, haya sido realmente el operador financiero. Y lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Se presenta esta información en una rueda de prensa, en un comunicado, y las más de las veces los reporteros la reproducen, ¿no? La reproducen sin cuestionarla, como señalas. Y eso es tal vez el punto más importante de esta discursividad, porque es el momento en que, de nuevo, se legitima lo que antes era propaganda o discurso político, ¿no? Es decir, se legitima a tal grado que parece un tipo de blanqueamiento de información, ¿no? Es decir, lo que venía con el tag, ¿no? Con la leyenda de pensar que es información no validada porque viene de nuestras fuentes más corruptas, que es el Estado, de pronto aparece como algo aceptable, como algo real, algo que sí está. Y la palabra misma cártel, ¿no? Que la empezaron a utilizar fuentes oficiales, la DEA en los 80s, para hablar de los traficantes colombianos, por ejemplo, de pronto fue empleada arbitrariamente, primero por las fuentes oficiales estadounidenses, luego por las mexicanas, para empezar a hablar de los grupos de tráfico en México. Que además cuando empezaron a usarla en Colombia sí eran más cárteles en el sentido económico. Bueno, sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque también empezaron pronto y guiados también por este momento de seguridad nacional a pelear entre ellos, ¿no? Es decir, fueron utilizados unos contra otros, ¿no? En esta nueva estrategia de combate que obligó o orilló el gobierno estadounidense al gobierno colombiano de Gaviria, ¿no? Y la otra cosa que es bien interesante es ver, por ejemplo, históricamente cuando uno revisa la aparición de estas palabras. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un nuevo libro sobre esto, por eso tengo los datos así como en la mente, muy frescos. Cuando empezaron a hablar del cártel de Juárez en los 90s, en el 95 apareció una de las primeras noticias sobre esto. La DEA llega a decir que no son cárteles porque no tienen la categoría de los colombianos, ¿no? Es solo después una semana después que entra. Hay alguien que tiene un celular que está recibiendo mensajes. Oh. Por favor, o lo apagan o sale un momento y hace lo que tenga que hacer con su celular. Oh, no lo vi. Está desconcentrando acá al público y obviamente una falta de respeto a Bueno, no pasa nada. Bueno, lo que decía era eso, ¿no? Que la palabra cártel se utiliza de una manera muy, muy laxa, ¿no? Entonces, en los 90s, de pronto decide la DEA, no, siempre sí eran cártel, ¿no? Entonces empiezan a decir cártel para hablar del cártel de Juárez, ¿no? Que no existía tal vez un mes antes. Y rápidamente en los medios de comunicación se recibe eso sin cuestionar. De pronto el cártel de Juárez aparece como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Y esa es la maravilla del lenguaje oficial, ¿no? Que en el momento en que se emplea y aparece legitimado por el periodismo, tiene ante nosotros como una calidad de eterno, ¿no? Como si siempre hubiera estado y como si estas cosas siempre hubieran estado en nuestro espacio social y político y cultural, ¿no? Y eso es lo que ocurre con el narcotráfico en general, ¿no? Cuando revisamos unas décadas antes nuestra relación simbólica como sociedad con el narcotráfico, no teníamos esa percepción, ¿no? No nos imaginábamos que un traficante pudiera ser una amenaza de seguridad nacional. Recordemos todavía en los 70s a los Tigres del Norte con estos corridos como Camila la Tejana, donde la historia era pues una pareja que metía marihuana en las llantas del carro y la violencia que ocurre es porque él se va con otra, ¿no? Es decir, es un melodrama de Televisa, lo que es la vida del traficante en los 70s. 20 años después nos están matando a todos, de 20 años después controlan la ciudad, son los jefes de jefes, hay que tener miedo, controlan el narcotráfico en Chicago, en el norte de África, en el Magreb, en Italia, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Y esa inverosimilitud creo es lo que ha constatado el trabajo de muchos de los periodistas también cuando se acercan y ven ya directamente al traficante mismo y ya no tanto al narco, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido, mucho más que ser una amenaza de seguridad nacional, que efectivamente yo no creo que lo sea, sobre todo porque no creo que ese sea su propósito y no creo que nunca hayan buscado justamente lo que dices en la introducción, ¿no? Como buscar el poder político. Si bien no creo que eso sea cierto y coincido contigo, sí creo que hay un momento en el cual la colusión entre el gobierno y estas bandas criminales ha sido tal y la impunidad de los crímenes que cometen o que se les permite cometer son tales que si no es un terror desmesurado, en el juicio me acuerdo de 2 momentos en el cual se mencionaron varios asesinatos, ¿no? Y sobre todo en asesinatos justamente entre traficantes, ¿no? Como, ay, robaste tal cosa o traicionaste en este momento, entonces sabías que la pena era muerte, ¿no? Entonces, no dejaba de ser impresionante, no dejaba de ser complicado de escuchar cómo habían decidido asesinarlos, pero más o menos como que tenía ciertas reglas, ¿no? Y hay 2 momentos en el juicio donde tratan asesinatos que no son de gente involucrada con el tráfico de drogas. Son el caso de un policía de La Paz que le estaba incomodando a una alcaldesa, le dice uno de su mano derecha uno de su mano derecha al Chapo como, oye, nos pidieron de favor que lo asesinemos. Y le dice, no, pues sí hay que hacerlo, ¿no? Y esas cosas no son una amenaza de seguridad nacional, pero sí son un problema social ya fuera de control. Y el otro caso es el asesinato de Javier Valdés. No, claro, es decir, no, de ningún modo podríamos decir con todo esto que el traficante no es responsable de delitos o de actos de criminalidad. Lo que creo que estamos de acuerdo es que de ahí pasar a pensar, ¿no?, que los traficantes como el Chapo, ¿no?, señores de poblados precarios, ¿no?, que además tienen una serie de carencias, aunque tengan dinero, tienen una serie de carencias políticas, logísticas, recursos que de otro modo no están a su alcance, como si están al alcance del ejército. No podemos pensar, no podemos aceptar, como nos dice el discurso oficial, que son ellos los responsables, como en los últimos 12 años, de más de 270,000 homicidios y más de 40,000 desapariciones forzadas. O sea, es donde creo que el discurso oficial nos obliga nos quiere persuadir de una completa mentira o de un dato absolutamente inverificable y ridículo, ¿no? Pensar que 5, 3 o 10 organizaciones de traficantes pueden desatar una matanza que sea 8 veces más grave que el sitio militar en Argentina, o no sé cuántas veces más que toda la dictadura de Pinochet completa, o que la segunda intifada, o que el conflicto de Irlanda del Norte. Es decir, la cifra de asesinatos es extraordinaria, es desmesurada. Estamos hablando de nuevo de 250,000 de homicidios y 40,000 desapariciones forzadas solamente a partir de la militarización del país, que ese es un dato que se nos olvida y seguimos como un poco obviando en esta discusión, ¿no? Antes de la militarización, el índice nacional de homicidios en México está descendiendo. Es decir, de 1997, y esto lo han demostrado sociólogos como Fernando Escalante Gonzalvo, como José Merino, de 1997 a 2007, que es el año anterior a la militarización, el índice nacional de homicidios en México está descendiendo en todo el país, incluyendo las ciudades donde uno piensa que están más afectados los focos rojos del narcotráfico, como la mía, como Ciudad Juárez. Hasta 2007, el índice local de homicidios está descendiendo. 2007 es el año menos violento en toda esa década, 340 asesinatos más o menos ese año. El año de la militarización en Juárez empieza en 2008, ese año sube a 1,600 asesinatos, de 340 en 2007 a 1,600 en 2008, y el único factor de cambio es la presencia del ejército, que dice que está ahí para combatir al cártel de Sinaloa, que según el discurso oficial ha declarado la guerra al supuesto cártel de Juárez. Y ese es el dato inverificable del discurso oficial. Es decir, lo repitieron muchos de los periodistas en México que cubrieron los eventos de la mal llamada guerra contra el narco. Pero estadísticamente es absurdo pensar eso, ¿no? Es completamente absurdo. Solamente esa explicación está en el discurso. Es imposible demostrar que el Chapo Guzmán de verdad solo, en los años de Calderón, en ese sexenio, por ejemplo, se contaron 121,000 asesinatos. ¿De verdad vamos a creer que un grupo de 5 o 10 traficantes y quienes sea que hayan enlistado en sus tropas de guerreras, de verdad pueden desatar una cantidad de asesinatos parecida a una guerra civil, ¿no? Me parece ridículo, sin considerar que estamos ante la mayor militarización de nuestra historia, donde no se respetaban derechos civiles mínimos, donde hubo una clara documentación de agresiones incontables del ejército y de las Fuerzas Armadas por todo el país. Y creo que ese es parte del trabajo que nos falta por hacer, ¿no? Estamos demasiado entretenidos en las historias de narcos,
y estamos obviando que estamos en un violentísimo país militarizado, un estado militarizado, que bajo esta lógica estadounidense de punitiva de seguridad nacional, no le pone valor a la vida humana y sí valor a la supuesta seguridad. Pero ¿seguridad para quién? ¿No? Para la gente en México, desde luego, no. Seguridad para el capital, seguridad para los grandes movimientos de capital, para la extracción de recursos naturales, claramente, pero no para la ciudadanía. Bueno, vamos a pararlo ahí. Vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas. Basado en el celular que ha recibido más de 20 mensajes, asumo que va a haber muchas preguntas. Por favor, la persona dueña del celular, apague el celular, póngalo en silencio, en vibración, lo que sea, pero no sigan interrumpiendo el evento. Así que voy a pasar el micrófono y hacemos todas las preguntas que vayamos a hacer por los próximos 15 minutos. Los gallitos de la suerte y el té. No sé por qué sabía que iba a hacer Mis decoraciones. Sí, ya fue una instrucción muy interesante. el del celular, por favor. Por amor de Dios. En ese lado. A lo mejor no se ha dado cuenta. Es que no se ha dado cuenta que somebody has a cellular phone that is calling Tintin because he's always Tintin, so please. Bring it up. Sí, tengo dos pequeños comentarios sobre la palabra cartel, pero antes de pasar a mi pregunta sobre archivos judiciales, sobre procesos de los narcotraficantes. El primero es que creo que el término cartel tomó vuelo entre el periodismo entre los 80s, cuando el Miami Herald, dos reporteros, acuñaron el término el cartel de Medellín. Y yo puse mucha atención porque un poco después fui corresponsal de una agencia de noticias en Colombia. Entonces ya empezaron a hablar del cartel de Cali, surgieron cartel del Atlántico, etc. La segunda es que este verano lo pasé en México y en el centro de México distintas personas me hablaron de las extorsiones, o sea, pequeños comerciantes que estaban realmente en una subida así muy vertiginosa, y lo que me dijeron es que cuando venían a extorsionar se decían que eran de los carteles, pero quizás no eran de los carteles. Entonces, como eso ya ha extendido hasta criminales de tercer grado. Mi pregunta es sobre cómo la frustración de un periodista y hasta una escritora quizás de un libro es que no puedes meter todo lo que consideras importante, más aún cuando era corresponsal de una agencia de noticias. Entonces me ha dado mucha curiosidad buscar palabras claves en archivos. Entonces no sé qué tan caro es hacerlo, porque yo busqué para Pacer, que son los cortes federales, y uno tiene que pagar tanto por página, o hay otras fuentes que uno puede consultar, o yendo a la corte uno lo puede ver. La cosa, si está en papel, no puedes hacer las búsquedas de palabras. Y en México, no sé si hay archivos judiciales que son accesibles, y si hay algunos, que por lo menos algunos estados los han puesto en línea. Bueno, sobre los archivos judiciales, acá yo he usado Pacer. Hay uno que se llama Open Courts, que suben algunas de las cosas de Pacer, y pero efectivamente yendo a la corte no se puede hacer una búsqueda por palabra, ¿no? Hay que leerlo o bueno, se puede ver en la computadora ahí, pero no se puede agregar como uno quisiera tal vez en una hoja de Excel o algo así, ¿no? Y en México, desconozco más el proceso en México, la verdad, porque empecé a hacer periodismo judicial acá, pero lo que he empezado a ver más han sido los expedientes de los casos de los asesinatos de periodistas, y en esos casos tengo entendido que cuando hubo una filtración de algún documento, entonces si uno tiene el número de expediente y el lugar donde sucedió, donde se está llevando a cabo el proceso, se puede tener acceso a todo el expediente, si ya hubo una filtración. Si no, sé que tienen copia a los familiares, por ejemplo, y he intentado hacer yo solicitudes de información pública de manera bastante infructuosa, la verdad, en México. Entonces, lo importante es tener el número de expediente. Y el lugar donde donde se está llevando el caso. Yo lo que agregaría... Bueno, iba a decir una cosa más a la respuesta. Lo que agregaría a esto es que no
no es lo mismo el lenguaje judicial, ¿no? Que aparece en los procesos, ¿no? Y el lenguaje político que se usa para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, hacer una búsqueda, como sugieres, ¿no? En los procesos judiciales, pues te da una cierta perspectiva, porque el lenguaje político sí por supuesto, aparece, ¿no? En las acusaciones formales, etcétera, pero no es el lenguaje que rige lo legal, ¿no? Es decir, al Chapo al finalmente no lo sentencian por ser jefe de un cártel, sino un criminal enterprise, ¿no? Algo así, creo que es el nombre, ¿no? Conspiracy for a Criminal Enterprise. Continued Criminal Enterprise, exacto, no por narcotraficante jefe del cártel de Sinaloa. Digamos, esa es la paratextualidad de lo legal. Entonces, a mí lo que me interesa en realidad es justamente la parte política, que no aparece necesariamente primero en los procesos judiciales, sino en el orden de las instituciones políticas que manejan el discurso de seguridad nacional, como desde luego el Congreso, las instituciones como Homeland Security, como la DEA, la CIA, el FBI, etcétera. Y desde luego, cómo va permeando ese vocabulario y esos dispositivos, esos significantes en el lenguaje periodístico, que me parece mucho más útil e interesante, porque es lo que genera realmente el consenso político en general, ¿no? Si la gente rara vez va a leer la acusación formal para entender qué cosa pasó con el Chapo, ¿no? Es decir, la gente va a leer el libro de Alejandro, va a leer las notas que salieron en el New York Times, las que salieron en proceso. La acusación formal, aunque a veces las ponen también en las notas periodísticas, no rigen digamos, el consenso hegemónico, la percepción colectiva de qué cosa es el narcotráfico entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo haría esa distinción, pues, ¿no? Entre lo legal y lo político. Tenemos una pregunta, la pregunta es tratar de hacer corta porque nos está acabando el tiempo. Tenemos a él, ella y la respuesta también corta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias a Ale y Osvaldo por su trabajo. Después, quería preguntarles sobre el tema de la distribución. Siempre se me ha hecho un tema muy interesante y la verdad siempre me ha sorprendido como aquí en Estados Unidos nunca he visto que se hable realmente del tema. Entonces, quería preguntarles primero si están de acuerdo en la relevancia del tema y segundo, pues qué podemos hacer o cómo podemos empujar si a nosotros como mexicanos nos toca, y a ustedes, ¿no? Como académicos y periodistas, nos toca un poco empujar para que se hable más del tema. Gracias por la pregunta y por venir, JP, qué gusto que estés acá. En cuanto a la distribución, les cuento lo que se dijo en el juicio, que era, por ejemplo, cómo llegaba la droga que la traía, por ejemplo, Tirso en tren a Brooklyn y a Queens y se almacenaba en bodegas acá, sacadas a nombre de testaferros, ¿no? Y de ahí, o cómo llegaba a Chicago a través de estos gemelos y luego llegaban al Home Depot o al McDonald's o al Burger King y... ¿no? Por otro lado, como de cosas que yo he visto entre amigos y es que aparte yo creo que esta es otra disociación interesantísima entre los narcos, los malos, el tráfico de droga y el hecho de que todos conocemos gente que consume droga de manera, bueno, o sea, en las fiestas, ¿no? O sea, como que satanizar la idea, pero en la cotidianidad, pues no es una cosa tan rara, ¿no? Y en ese sentido, sí he oído amigos que les llega por correo, ¿no? O sea, como que lo pides por blockchain o yo qué sé, y llega un paquetito a tu casa, ¿no? O en las fiestas, pues en las fiestas todo el mundo tiene el amigo que trae las cosas, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto a distribución, he visto un par de casos en Pacer precisamente, sobre todo de cómo lo compran con dinero virtual, con Bitcoin. Y esa es una parte que se me hace bien interesante. Sobre la responsabilidad que tenemos como mexicanos, se lo dejo a Osvaldo. Bueno, pues me dejaste la papa caliente. Ok, bueno, yo lo que quería rapidísimo es que a mí me interesa más bien desarticular lo que decía hace un momento Alejandra, la carga moral y ética que se le da al consumo de drogas. Me parece que es parte del grave problema, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay una enorme hipocresía con este discurso securitario, ¿no? Donde todo el mundo se mete marihuana y cocaína en las calles sin ningún problema. Y al mismo tiempo nos obligan a nosotros como país, como espacio militarizado, a matarnos entre nosotros por ese mismo consumo. Entonces, lo que derivo aquí rápido es que el consumo de drogas en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la violencia en México. Lo que tiene que ver con la violencia es la militarización, ¿no? El problema es la militarización. Es decir, tenemos que dejar de hablar del narcotráfico como si fuera la causa del mal, ¿no? El narcotráfico no es el problema, nunca lo había sido históricamente. El problema es cómo hemos permitido que un discurso que ni siquiera es nuestro, que es estadounidense, nos obliga a la militarización, nos obliga a la violencia en todas las calles en México y en el resto del hemisferio, en el nombre de un consumo que ellos mismos de una forma libertina y excesiva se permiten.
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, felicidades. Qué valientes por los temas que tratan y preguntar si tratan de alguna manera el tema de los feminicidios en sus libros. Gracias. En el tema de feminicidios yo no lo trato porque no se abordó en el juicio y es un retrato del juicio, del proceso judicial, pero sí trato de impregnar lo más que pude mi visión de género en el libro, en el testimonio de Lucero, en otros momentos como cotidianos, que creo que es muy importante rescatar. Y creo que la violencia de género no es solamente al final, en el momento más crítico del feminicidio, ¿no? Y creo que empieza mucho antes. Y los invito a leer, si solo quieren leer el capítulo de Lucero, porque yo creo que trato de rescatar muchas violencias y carencias que ella vivió por ser mujer. Bueno, yo agregaría eso también, que el feminicidio en México pues, es un problema gravísimo y generalizado y sistémico, y que la violencia de género en realidad, no como bien decía Alejandra, pues no debe pensarse solamente en función del asesinato, sino de la violencia cotidiana que sufre la mujer en todos los sectores de lo social. Y que, bueno, en buena medida no se ha comprendido del todo, me parece, precisamente porque seguimos pensando que es el asesinato la expresión primordial de esto, cuando tenemos pues una larga historia de violencia de género en todo el país, bueno, en todo el planeta en realidad, pero que no se ha, digamos, comprendido en toda su expansión sistémica, me parece, ¿no? Que es la violencia laboral, la violencia que ocurre en las zonas más marginales, ¿no? Donde la mujer se expone, ¿no? a la violencia ocasional del vecino, de la pareja, ¿no? El desempleo, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una enorme tarea que creo que se está haciendo afortunadamente, creo que cada vez más lo estamos avanzando, pero que hay mucho por hacer, sin duda. Tenemos 4 minutos, un minuto para la pregunta y 3 para la respuesta. Nos apuramos. Estamos perdiendo minutos valiosos. Ya se te acabó el tiempo. Me los tienes que reponer, por favor. Bueno, como me dijo Alejandra hace rato, yo estuve aquí también cubriendo el juicio con ella, y a mí lo que me llamó mucho la atención fue la tremenda falta de autocrítica de las autoridades de este país, de Estados Unidos, y cómo quedaron como héroes al final cuando le dieron la sentencia al Chapo, viendo los discursos y todos que desde el presidente Trump hasta el de la DEA, el juez dijo, I'm proud to be an American, dijo el juez. Y todo el mundo diciendo como si realmente se hubiera acabado ahí el narcotráfico. Y ellos no asumen nada de la culpa que les corresponde históricamente. Como tú le dijiste, Osvaldo, México está bajo ese modelo punitivo de corretear las drogas por ellos. Y acá los narcotraficantes o todos los que distribuyen la droga se hacen ricos gracias a que se consume en Wall Street, se consume en todos lados. Entonces no hubo ni una autocrítica. Eso a mí me llamó mucho la atención viendo el juicio de la autoridad, la responsabilidad que ellos tienen, no la asumen. Y mientras no cambien, no aprendieron de Al Capone, nada del caso de Al Capone, de prohibir el alcohol, se generan estas personas que lo van a vender clandestinamente, pues algo pasa con las drogas. Bueno, era lo que quería comentar y preguntarles a ustedes qué piensan. Bueno, mira, rápido, yo recuerdo ahora que decías esto, que el juez cuando terminó el juicio dijo, I'm proud to be an American, ¿no? Así como que por fin estamos ahí sometiendo a estos mexicanos malandros que andan metiendo las drogas acá, ¿no? Así como si el Chapo solo no trajo toda la cocaína del planeta. Y luego el otro punto que me parece alucinante es que el mismo día que terminó el juicio, la DEA empezó a circular un tuit para reclutar a gente diciendo, tú también puedes atrapar traficantes mexicanos. O sea, toda la xenofobia y el racismo que conlleva esto. Sí, has detenido. Entonces, vente, ayúdanos, ¿no? a seguir cazando mexicanos traficantes. Es una tremenda desfachatez, ¿no? Una desvergüenza del discurso oficial que violenta todo el orden social latinoamericano y al mismo tiempo de una manera muy permisiva, ¿no? Autocomplacientemente borra su responsabilidad histórica en esto. Yo, si hay lugar para otra pregunta, prefiero que se haga otra pregunta. Porque lo dijiste muy elocuentemente, Osvaldo. No tengo nada que añadir. Daniel, te toca cerrar. Hacer la pregunta, ¿no? El cierre. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los autores, ¿no? Ha sido un placer. Y gracias al público. Y ahora lo que viene es un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Usted tiene los libros arriba a la venta?
Yo no traje libros, desafortunadamente la estaban editorial no me mandó y yo ya no tengo en mi casa, pero se puede comprar por Amazon y además hay como 20 copias piratas circulando, entonces qué feo que lo diga yo, pero pues por lo menos está ahí, se puede leer. ¿Y Alejandra? Nada más nos dejó antojados. El mío sí está arriba. Si quieren comprarlo, me encantaría. Bueno, un aplauso nuevamente. A las 7 empezamos con la última presentación de hoy. Oh, sí, arriba está el libro de Alejandra y ella lo va a estar firmando, así que aprovechen.